capítulo número 1, Evangelio de Marcos, capítulo número 1. Vamos a leer del versículo número 21. Marcos 1, 21. Vamos a leer hasta el versículo número 27. ¿Ya lo tiene? Dice así la escritura: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando, así dice, ¿verdad? Perdón, voy a repetir. Y entraron a Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Padre bueno, queremos pedirte que nos bendigas por medio de tu palabra. Señor, ministranos, háblanos, enséñanos, sé propicio. Hay agradecimiento de nuestra hermana Marianita, Señor, por bendiciones recibidas. Hay una súplica de nuestra hermana Natalia Oliva, Señor, por ayuda en sus estudios, en sus exámenes. Y también una petición especial de nuestra hermana Guadalupe Martínez, a lo cual nos unimos a esta gratitud y a estas súplicas. También, Señor, aquellos que tienen peticiones especiales, que puedan presentarlas delante de ti. Oramos, Padre, para que en esta noche tu palabra pueda bendecirnos en gran manera. Señor, por favor, sé propicio. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. El tema para esta noche es: un endemoniado es liberado. Un endemoniado es liberado. Qué tremendo, porque el Señor llegó una tan sola vez a esta sinagoga, y en la única vez que entró, en la primera vez que entró, una persona necesitada, una persona olvidada, una persona, solo Dios sabe en qué condiciones se encontraba. Supuestamente estaba en el lugar donde debería de ser ayudada. Debería ser el lugar donde podía ser ayudada, donde podía ser sanada, donde podía ser liberada, donde podía ser tomada en cuenta. No es una ley, pero es el lugar donde supuestamente una persona tiene que ser auxiliada. Yo sé que en muchos casos no es así, porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, lo repetimos con mucha continuidad. Y lo aclaro porque muchos somos responsables de nuestra condición. Muchos somos responsables de nuestra posición.
muchos somos responsables de cómo nosotros nos encontramos, en nuestra alma especialmente. Somos responsables. Y eso significa que Dios conoce el corazón. Y Dios no va a salir corriendo a actuar solamente porque existe alguien con necesidad, especialmente porque esa necesidad ha sido creada por la persona. Sin embargo, vemos de que fuera de eso, vemos que el Señor llega con un propósito. Y un propósito en el cual en esta sinagoga no se estaba cumpliendo, no se estaba siguiendo. La sinagoga representa el lugar donde el pueblo de Dios se reúne, donde el pueblo de Dios se congrega. Es un lugar de adoración, es un lugar donde, aunque no habían maestros permanentes, pero era un lugar donde el pueblo se congregaba porque desde los tiempos de Esdras, unos 450 años antes de Cristo, una familia compuesta por 10 personas o en 10 judíos podían comenzar a reunirse, congregarse, y a esa reunión se le llamaba sinagoga. ¿Por qué? Porque Jerusalén, el templo, el lugar de adoración, el lugar donde se enseña la palabra, el lugar donde Dios obra por ser el lugar donde se congregan, estaba muy distante. Entonces, para algunos era prácticamente muy difícil poder llegar hasta el templo. Entonces, como no se podía, se reunían algo similar a lo que nosotros pusimos, que se llamaban discipulados. Habían discipulados en el tiempo de Cristo, pero era como un discipulado, pero no había un maestro permanente. Entonces, se daba de que cuando llegaba algún maestro de la palabra de Dios, se le daba el púlpito, se le daba el tiempo para que hablara, para que enseñara, para que predicara. Entonces, qué tremendo, porque el Señor llega a una sinagoga, llega en un día de reposo, y aquí la situación para nosotros es de que cómo es posible que estando en la sinagoga, en el lugar de adoración, en el lugar de la enseñanza, en el lugar perfecto, se encontrara una persona endemoniada. Y se entiende de que tenía mucho tiempo de estar congregándose en ese lugar. ¿Y por qué seguía condenada? Pueden ser varios los factores. Voy a mencionar dos. Uno es que es posible que el líder de la sinagoga, el pastor de la iglesia, no esté haciendo una labor establecida por el Señor. Porque si usted nota y estudia, el ministerio del Señor Jesucristo está más basado en venir y deshacer las obras de las tinieblas. Venir a liberar a los cautivos. Venir a sanar de las dolencias del alma. Enfermedades en el cuerpo y dolencias que están en el alma. Los daños, las cosas que mantienen al pueblo de Dios. Porque aquí el ejemplo es que en donde encontró el Señor a una persona poseída, en la sinagoga, en el lugar de reunión. Esto nos dice de que el creyente, el que busca a Dios, es el que tiene normalmente estos problemas. ¿En qué sentido lo digo? En que está en el lugar donde tiene que ser liberado. Si una persona tiene miedo a la exposición de la palabra, si una persona tiene temor en ver manifestado el poder de Dios, es porque hay algo dentro de la persona que tiembla y teme. No debe de usted de incomodarle la verdad. Si la verdad nos incomoda es porque hay alguien, o hay algo, mejor dicho alguien, ¿verdad? Pero hay algo adentro que le incomoda.
¿Cuántos ministerios no estamos haciendo la labor de liberar al cautivo? ¿Cuántos ministros no nos atrevemos a hablar de estas verdades? ¿Cuántos del pueblo de Dios no quieren ser enfrentados con esta verdad? Y no hablo solamente en el sentido doctrinal, sino no quieren enfrentarse a ese poder de Dios que muchas veces se manifiesta a través de la palabra, se manifiesta a través de la alabanza y se manifiesta también muchas veces, y se puede, a través de la profecía, a través de los dones. Es increíble la cantidad de gente que huye en donde el Espíritu de Dios se mueve, en donde la palabra de Dios revela, en donde la palabra de Dios fluye, en donde la palabra de Dios saca a luz, donde la profecía, sin avergonzar a nadie, donde la profecía saca a luz aquello que está oculto. ¿Cuántos huyen? ¿Cuántos andamos buscando un ministerio donde más sea aún más parecido, no a una iglesia, sino a un cementerio? Donde no moleste nadie, donde nadie inquiete. Hay mucha gente que no busca un lugar donde se mueva el Espíritu de Dios. Desde el momento en que nosotros tenemos temor a esa situación, es porque hay algo, ya lo dije anteriormente, quizás mejor, alguien. Si usted nota, en ningún momento el poseso, el humano, en ningún momento el creyente, el que estaba ahí reunido, congregado, no pudo hablar nada. Y a la vez el que habló manifiesta 2, 3 cosas importantes del control absoluto de la vida de esa persona. Y qué tremendo, porque ¿cómo es posible que pueda haber un espíritu inmundo o espíritus inmundos en la persona o en las personas y que esté en el lugar donde Dios sana, donde Dios revela y no pase absolutamente nada? ¿Y cómo es posible que pueda estar ahí tranquilo y que no se siente estorbado y que no exista nada que le moleste y que no exista nada que lo desespere? Por eso para mí no es anormal ver personas que se levantan, que no les agrada la adoración, que no les gusta la alabanza, que no se sienten bien en la predicación y que se van juzgando y criticando, justificando no volver. Ahí nosotros solo nos quedamos callados y no tenemos que decir absolutamente nada, pero uno sabe, algo le pasó. No le agradó, no le gustó. Cuando usted está lleno de Dios, cuando usted está metido con Dios, aún aquellas cosas que usted puede considerar, y es posible que así sea, fuera de orden, fuera de la palabra, usted dice, esto no está conforme, pero no le afecta, no le molesta. Pero el que tiene a alguien dentro, siempre va a manifestar algo que no es agradable, algo que no le gusta. A mí me preocupa cuando algunos de nosotros decimos, es que mucha bulla en esa iglesia, es que mucho desorden. ¿No será que la presencia vuelve insoportable el estar ahí? ¿Qué hay en nuestras reuniones? ¿Hay liberación? ¿Hay alabanza? ¿Hay profecía? ¿Qué hay en nuestras reuniones? Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿qué hay entre vosotros? ¿Hay alabanza? ¿Hay adoración? ¿Hay palabra? ¿Hay enseñanza? ¿Hay dones? ¿Qué se mueve entre vosotros? Porque donde está el Señor, tiene que haber esta manifestación de su poder. Si no, entonces, ¿qué es? ¿Qué somos? ¿Cómo nos llamamos? ¿Hemos usurpado un nombre? ¿O somos iglesia, pero también hay iglesias de muchas cosas, con otros nombres? Un ejemplo, la iglesia satánica. Y ellos no se avergüenzan de llamarse así. ¿Y por qué nosotros nos sentimos mal de manifestarle al mundo quiénes somos?
Amén. El versículo número 22, bueno, dice, entrando en la sinagoga, el 21 al final, enseñaba. Mire lo que había llegado. Enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oiga, qué importante esto. Y se admiraban, y qué clase de palabras recibían. ¿Y qué clase de enseñanza recibe? Mire, hermano, qué tremendo es cuando usted está acostumbrado a recibir enseñanza, a recibir palabra, a sentir el poder de Dios y manifestaciones tremendas de Dios. Y también manifestaciones del lado de la oscuridad, porque no soportan la luz, porque no soportan la adoración, porque no soportan la palabra. ¿Qué hay entre vosotros? Mire, cuando estamos en un lugar donde ¿y a qué hora van a hablar del Señor, pues? ¿Y a qué hora van a hablar de la palabra? Mira, hay lugares, hermano, donde 45 minutos solo son de anuncios. Anuncios, 45 minutos. Y aquí nosotros luchamos por dar 40 minutos de palabra porque el tiempo se nos va así. 45 minutos de anuncios, sí, de anuncios. Yo he estado en lugares donde me han invitado a predicar, hermano, 1:30 de alabanza. ¿Está malo? No, no está malo. 1:30, sí, 1:30. Y después 1 hora de anuncios. Y de celebraciones. Y que la hermana no sé qué cumpleaños. Y que el hermano fulano va a cantar. Y que el hermano fulano va a dar un testimonio. Y lo que menos se hable del Señor. Y uno está invitado y uno dice, Señor, si pasaron 1:30 en alabanza y pasaron 45 minutos de anuncios y pasaron 80 de testimonios, de cantos y de muchas cosas, ¿cuánto me van a dar a mí para predicar? Y lo más triste es que cuando uno sube al púlpito, ya toda la gente está cansada. Y dice uno, Señor, nos dejaron el bagazo, Señor. Y qué tremendo cuando le dicen a uno, tiene 15, 20 minutos para predicar, hermano. Ya no dan ganas de volver a subir. Y ya no dan ganas de volver a ese lugar. La predicación, la palabra, lo que salva, lo que conduce al arrepentimiento, lo que conduce a la restauración, es lo que menos. Entonces, es normal que en esos lugares se encuentren muchas personas poseídas y que el pastor ni siquiera lo sabe. Y si lo sabe, no le importa. Porque el interés de él no es que la persona sea sana y sea libre. Por eso el Señor se enardeció y dijo, ¿a qué os compararé a esta generación? Hermano, uno se decepciona porque uno dice, Señor, tú sabes todo lo que hemos hecho para que la gente pueda recibir y la gente no está. ¿Por qué? Porque el ministro sabe que lo que la gente quiere es más otra cosa que eso. Así que, mejor no lo digo. No vamos a traer absolutamente nada aquí para que la gente venga y... No. El que quiera venir a oír palabra vendrá. El que quiera ser sanado vendrá y será sanado. El que quiera ser liberado vendrá y será liberado. El que quiere darle al Señor sus diezmos se los va a dar. El que quiera ofrendar se los va a dar. El que quiera compartir con los necesitados del ministerio lo va a hacer sin que le pidamos. Lo va a hacer. Y se admiraban de su doctrina, tanto en el contenido como en la manera, o quizás aún más, su método de enseñanza. Una de las cosas que más deben de interesarnos a nosotros es que toda nuestra predicación y toda nuestra enseñanza esté basada en la palabra de Dios, en Cristo como centro. Si no es así, de nada sirve. Es tremendo, hermano, ver ministerios, y cuando digo ministerio, lógico, pastores, aunque sean apóstoles,
Cuando lo que menos se hace es glorificar al Señor, cuando más se duda de la resurrección del Señor. Y si dudan de la resurrección, entonces ¿qué están haciendo? Si el apóstol Pablo dijo, si el Señor no ha resucitado, vana es nuestra predicación. ¿Qué se oye en los púlpitos? ¿Qué se oía en este lugar? Que cuando leemos y se admiraban de su doctrina. ¿Y qué oyen? ¿Y qué reciben? ¿Y qué les dan? Lugares donde más se habla de política que de la palabra, donde se habla más de problemas sociales que de la palabra. Se habla más del acontecer nacional o internacional que de la palabra, hermano. Si nosotros hemos entendido que la palabra es la que va a restaurar nuestra vida y puede restaurar lo demás. Para este mundo, la única solución es la palabra de Dios. No hay otra solución. Y por eso, tremenda hasta el día de hoy, efectiva la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Hasta el día de hoy. No se puede confiar en el hombre. Usted tiene que confiar en el Señor, así como yo confío en el Señor. Si yo hubiera confiado en el hombre desde el principio del ministerio, yo ya estuviera a saber cómo, hermano. Pero gracias a Dios que nunca he confiado en el hombre. Él a mí no me ha desamparado. Y usted debe de confiar en Él para que usted nunca esté desamparado. Este hombre quizás confió en el hombre y mire cómo se encontró. O cómo se encontraba. Se encontraba poseído. Brilló tanto en su enseñanza que la de los escribas no les parecía sino sandeces en semejante luz. Sandeces. Se habla muchas tonterías y eso no salva, y eso no sana, y eso no libera. Por eso, hermano, qué tremendo. Yo sé, estoy consciente de que todos nosotros tenemos áreas difíciles de entregar, pero para eso venimos, porque ahí está la palabra, y un día esa palabra va a confrontar mi vida, y un día esa palabra va a sacar a luz lo que está oculto, y un día esa palabra me va a sanar. Amén. Pero este hombre estaba totalmente poseído. No sé por qué tenemos temor de hablar de esto. No debemos de tener temor. Si tenemos temor a hablar de esto, si tenemos temor a oír de esto, es porque todavía las tinieblas gobiernan nuestra vida. Es porque de seguro algún espíritu inmundo, algún espíritu impuro, como en este caso, está gobernando nuestra vida. Amén. Tremendo, porque estaba leyendo sobre los escribas de ese tiempo. Los escribas solían citar eruditos o autoridades para apoyar sus argumentos e interpretaciones. Imagínense qué triste, qué tremendo. Así como dijo el hermano fulano, así como dijo el pastor no sé qué, así como dijo el apóstol qué, y ellos y la palabra. ¿De quién es la palabra? ¿De quién es la verdad? ¿De quién es el poder? ¿Por qué vamos a estar hablando de eruditos? Yo puedo decir en alguna ocasión, oyendo a mi pastor, oyendo a mi apóstol, que ya falleció, pero no voy a estar hablando de lo que él decía y de lo que él enseñaba y como así decía él. Hermano, ¿qué sentiría usted? ¿Por qué no hablamos de él, que está vivo? ¿Por qué no hablamos de él, que es Dios? ¿Por qué no hablamos de él, que es nuestro Salvador? ¿Por qué no hablamos de él, que es nuestro médico? ¿Por qué no hablamos de él, que es nuestro liberador o libertador? ¿Por qué vamos a hablar de otro? No vamos jamás a menospreciar a otros que Dios ha usado. Pero lamentablemente los escribas solían citar a otros. Imagínense Pablo cuando él enseñó y cuando él predicó, nunca dijo así como Gamaliel decía. Dígame en qué carta usted ha leído que Pablo dice, así como Gamaliel fue el maestro de él cuando fue Saulo.
Lo menciono únicamente la escritura porque fue un alumno de él, estaba sentado a los pies de Gamaliel. No era cualquiera tampoco. Pero él cuando está predicando no está hablando de Gamaliel. Amén. Por eso usted cuando habla y testifique no diga, no, así como dice mi pastor. No, un momento, así como dice la palabra. Yo solamente repito lo que está ahí, no es mío. Por eso es insensato aquel que no le pone atención a la palabra, porque no vengo a hablar de mí. Vengo a hablar de aquel que me envió. Y ese mensaje, aunque no sea mío, trae poder del que lo envía. Habla como quien tiene autoridad. ¿Autoridad de quién? De él. Tremendo, él era Dios. Él era el verbo. Como lo dice Juan 1:1. Amén. Entonces Jesús enseñó con independencia de criterios, sin apelar a autoridades establecidas. Versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Estaba tan tremendo o tan enteramente bajo el poder del diablo que él ya no era él, era otro. ¿Y cuántos estarán conscientes de que no son ellos? Porque tenemos que estar conscientes de esta verdad, hermano. Tal vez nosotros en el Señor podemos decir, no, en mi caso, bueno, si es así, gloria a Dios. Si no es así, pues tenga la seguridad que cualquier ratito se va a manifestar. Porque a eso nos ha enviado el Señor, a liberar al cautivo. Para eso es este lugar, para liberar al cautivo. Si este lugar no es para liberar al cautivo, mejor vayamos y vendamos tomates. Mejor abramos un colegio. Y no significa que el que tenga colegio, pero me refiero, si no es eso, entonces mejor abramos un colegio. Mejor hagamos de esto una clínica. Si en este lugar el cautivo no se libera, si en este lugar el enfermo del alma no se sana, si en este lugar usted viene y no aprende, si usted a este lugar viene y no siente el poder de Dios, si usted a este lugar viene y la alabanza no sirve, si usted viene a este lugar y las profecías no son profecías, busque otro lugar. Corra y escape por su vida. Yo he estado orando, bendigo a Dios. Yo he estado orando en lo personal y algunas veces usted me ha oído aquí. Señor, por favor, oro. Señor, por favor, abre las bocas de aquellos que han sido silenciados y que tienen ese don de profecía. ¿Cuánto tiempo hemos pasado sin profecía? Yo digo, Señor, no es posible que en este lugar no tengamos profecía. Este lugar es tuyo. Así lo confieso, así lo creo. Y usted se recuerda que yo algunas 2 o 3 veces pedí al Señor desde el púlpito, tratando de transmitirle a usted la necesidad de orar para que los dones se muevan, porque están silenciados. ¿Por qué están silenciados? ¿Que la persona está poseída? No, pero tiene lucha, tiene batalla, que el enemigo no le permite abrir su boca. Tiene temor de no hablar la verdad y creer que es algo personal. Tenemos que orar para que el Señor use los que tienen esos dones. Y me alegro porque, mi hermano, qué respuesta la de Dios. ¿O no es cierto que hemos estado orando para que se manifiesten los dones? Y no es cierto que hemos tenido mucho tiempo sin oír profecías. Un momento, la profecía es de Dios. Y usted y yo somos enseñados de tal manera que llegamos a tener discernimiento cuando estamos casi conscientes de que Dios no ha hablado. Y le hemos enseñado a este pueblo, y yo mismo estoy incluido, ay de aquel que se atreva a hablar en nombre de Dios cuando Dios no habla. Tenemos un pueblo instruido, no tan fácilmente somos engañados. Pero eso no significa que usted debe tener temor de dar la palabra de Dios. ¿Qué hay entre vosotros? ¿Hay profecía? ¿Hay salmos? ¿Qué hay entre vosotros? Pregunta Pablo a la iglesia de Corinto.
Y qué tremendo estar en un lugar donde no hay nada de eso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es entonces? Si usted nota cuando el Señor dice que va a restaurar el tabernáculo de David, que es la figura en el antiguo pacto del tipo de ministerio de adoración que la iglesia va a tener, y la iglesia no existía todavía, ni se hablaba de la iglesia, pero el Señor dice que restaurará el tabernáculo de David que está caído. Pero ¿por qué no el tabernáculo de Moisés? Porque los rituales quedaron abolidos, porque el tabernáculo de David solo está un sacrificio, que es Cristo, y no hay lugar. No hay atrio, lugar santo y lugar santísimo. Un solo lugar, lugar santísimo, en el cual usted puede meterse en adoración sin tener que pasar por tanto sacrificio, sin tanto ritual. Usted lo único que tiene que hacer es estar convertido y meterse, abrirse, disponerse. Por eso en la adoración los que no quieren no se meten porque no quieren, pero no porque tengan que ofrecer un sacrificio antes para hacerlo, si ya están en Cristo. Si no fuera así, yo no pudiera meterme, porque las exigencias de la ley no me lo permitirían. Pero si el Señor me ha hecho entender que hay un camino nuevo para mí, sería insensato no entrar a ese camino nuevo. Si el Señor me enseña por medio de su palabra de que ya no hay ningún ritual que yo tenga que hacer para meterme en adoración, si ya estoy en Él. Por eso hay una alabanza muy linda que dice: por los méritos de Jesús y no por los nuestros. Bienaventurado el que entienda esto. Él ya no era él, era otro. Él lo sabía, pero estaba impotente. Sus padres lo sabían, pero no podían hacer nada. Sus amigos, sus conocidos lo sabían, pero tampoco podían hacer nada. Y qué triste, hermano, que el líder de la sinagoga tampoco podía. Qué vergüenza para nosotros, los ministros, que no podamos hacer esa labor para la cual hemos sido llamados. Y qué tremendo para nosotros como ovejas, que teniendo un lugar donde Dios puede liberarme, estemos poseídos o estemos con áreas que son gobernadas por el enemigo y que no nos dejan crecer. Es triste. Como hace mucho tiempo le dije a usted, es triste, increíble. Una vez me llevaban unos pastores para la iglesia, iba a predicar y del lugar de la casa de ellos para la iglesia había que pasar un paso a desnivel, un puente sobre otra calle. Y qué tremendo, porque debajo del puente había gente ahí, hermano. Y otros con rótulo aquí pidiendo dinero, y decía en inglés, ponían: regálame para una hamburguesa. Y yo le dije: hermano, mire, ¿qué está pidiendo él? Él está pidiendo en ese rótulo, me dice, que le regalen para una hamburguesa. En el país donde todo el mundo sueña venir. En el país donde la gente expone su vida para poder entrar. Donde la gente que es de afuera, algunos, la mayoría, venden todo lo que tienen para venirse a este lugar, y estos que están aquí adentro están con un rótulo: regáleme para una hamburguesa. ¿Y cuántos estamos así en el Señor? ¿Y cuántos estamos así en un ministerio donde día y noche nos cae la palabra para liberarnos, y andamos con un rótulo: ayúdeme a ser libre? Hermanos, si nosotros tenemos una vida de miseria, es porque nosotros queremos estar en miseria. Es porque de seguro somos pródigos, estando en la casa de la abundancia, estando en la casa de la casa del pan. Estar en la casa del pan y vivir en Moab.
Qué espantoso, hermano. Para todos nosotros es la palabra. Todos, aquí a todos nos toca agarrar nuestro pedacito o nuestro pedazote. Y óigame, mire qué bueno esto lo último. Y el que parte y comparte le queda. O sea que el mayor parte es para mí. Ahí sí dijo amén y se ríe, ¿verdad? Pero así es y prefiero que así sea. Necesito una gran parte. Amén. Era un espíritu inmundo, un espíritu maligno, un espíritu malo, un espíritu impuro. ¿Y cuánto nos libramos de estas 4 cosas? Si no es una, es la otra. Qué tremendo tener pensamientos impuros. Qué terrible es tener deseos impuros. Eso significa que hay problemas. Significa que podemos estar en la sinagoga y estar dominados, si no posesos, por un espíritu inmundo. Muchos rechazan esta verdad, evaden esta realidad. Hermano, no evada esta realidad. Todos estamos expuestos a contaminarnos. Todos estamos expuestos a ceder derechos. Y nuestra caminata es larga. No vaya a creer usted que porque tiene un día de estar en el Señor o unos años y usted dice, no se le lleve campeón, porque la caminata es larga. Lo que nos vamos a enfrentar se vuelve cada vez más difícil. Si hoy nos enfrentamos a cualquier situación pequeña, sepa que nos esperan gigantes. Nos vamos a enfrentar a osos, a leones o a fieras como Pablo en Éfeso. Que los que no quieren hablar de estas verdades se lo atribuyen al circo. Y Pablo no está hablando del circo, ni de las fieras del circo, ni está hablando de animales. Está hablando de potestades, está hablando de principados. Muchos la consideran una superstición del mundo antiguo. No es una superstición, es una verdad. Note que Jesús usó su autoridad sobre ellos como una señal de que se había acercado el reino de Dios. Mira qué tremendo. Imagínense que dice el 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Oiga, ¿qué pasó cuando Jesús entró? ¿Qué pasó? Se manifestó. ¿Qué pasó? Se incomodó. ¿Qué pasó? Se vio reducido. ¿Qué pasó? Sintió temor. ¿Temor a qué? ¿Cuál es la obra de Cristo? Sacarlo. Dio voces. Se incomodó. Usted por casualidad no se ha sentido que le da picazón en el cuerpo cuando tenemos la lectura bíblica. Y solo la lectura tiene un poder tremendo. Y no hablo necesariamente solo en una posesión, sino en aquellas áreas donde nosotros estamos chuecos. Y por dentro decimos, santo, decimos. Tremendo. Yo oí una hermana que se fue de la iglesia, no, es que ahí le sacan todo a uno, dijo. Dios le saca. Lo que le faltó fue ahí, Dios le saca todo a uno, porque nosotros ¿qué sabemos? Y yo por dentro decía, amén, Señor, y así sé siempre con nosotros, porque yo no estoy exento. Cuando estoy ahí, hermano, también estoy en capilla ardiente. Y no me enojo contra el siervo o la sierva que Dios quiere usar. Yo digo, sí, Señor, amén. Así como el Señor es de lindo, porque uno, mire, ve, está metido en la adoración. Y uno, ay, Señor, si tan solo ministrarán los de alabanza tu palabra, Dios de pactos. Y de repente, ¡pum!, entra y dice, gloria a Dios, Señor. Y uno también, lo que no le gusta, uno dice, ay, Señor, perdóname, ando bien chueco. Y sale la profecía, anda bien chueco, hijo. También debe de gustarnos.
Pero para eso es este lugar. Mire, qué tremendo. Jesús entró a la sinagoga. Significa que el Señor entra donde está su pueblo congregado. Qué bendición que Él llega, hermano. Y qué tremendo. Porque llega porque hay necesidad. Con uno que está necesitado, Él llega. Por eso hemos aprendido, Señor, no me pases de largo. Así como sabe mi problema, así sabe mi conflicto en el alma. Él llegó. El que se pasea, dice una de las cartas del Apocalipsis, el que se pasea en medio de su pueblo. Dice esto: yo conozco tus obras. ¡Oh! ¡Qué misericordia para nosotros! Amén. Se había acercado. ¿Qué dice Mateo 12, 28? Un poquitito atrás. Mateo 12, 28. Oiga, qué tremendo esto. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. Uy, qué tremendo. Póngale atención a esto. ¿Y si no pasa nada? Entonces, cuando él entró a la sinagoga y el espíritu que estaba dentro de aquel hombre dio voces, gritó, se espantó, se asustó, se incomodó. No pudo mantenerse quieto. La luz resplandeciente de Cristo, que no la ve el hombre natural. Así como los de la sinagoga no supieron quién entró y por qué el demonio sabía quién era. Entonces, si alguien no te ve como un cristiano, pues si los demonios te respetan. Ahí estaba vino otro maestro, dijo el líder, pase y que dé la palabra. Y qué tremendo, porque el espíritu inmundo sí sabía quién era. ¿O no pasó eso así? Entonces, mire qué tremendo lo que dice el versículo número 20. ¿Qué le dije? 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. Mire qué tremendo. El reino de Dios. Y lo mismo dice en Lucas 12:20. Además, Jesús dio a sus seguidores autoridad sobre los espíritus inmundos. Mire lo que dice Lucas. Lucas capítulo número 10. Versículo número 9, 10, 19, perdón, 10, 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes. Oiga, hermano, ¿y a quién se lo dijo? A sus discípulos. ¿A quién le dijo? A los creyentes. Porque lo podemos leer para los creyentes en Marcos capítulo 16, pero terminemos el versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice? Y nada os dañará. ¿Por qué tememos? Si no nos puede dañar. ¿Por qué tememos? El Señor le dio autoridad a ellos sobre los espíritus inmundos. En 2 Corintios, capítulo 10, 2 Corintios, capítulo 10, mire qué tremendo esto, hermano. Para el que lo entienda, no lo puede explicar. No podemos dejar de ser humanos. No podemos despojarnos de nuestra naturaleza caída. No podemos dejar de ser imperfectos. No podemos dejar de equivocarnos. Pero eso no tiene que ver nada con lo que Dios nos ha delegado como iglesia. Si no, hermanos, seríamos destruidos en el instante. Para el que tenga comprensión de esto, mire lo que dice el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, oiga qué tremendo, no militamos según la carne. Amén.
Mire, quiero decirle algo, hermano. A mí el enemigo me ha querido avergonzar. Hermana Marta, ¿se acuerda una vez? Usted estuvo conmigo allá en una colonia al final de Soyapango, ¿se recuerda? Donde el espíritu inmundo hasta me escupió la cara y me dijo, vos me vas a sacar a mí, me dijo. Y por cierto, dijo un salmo de memoria, un salmo. Lo dijo de memoria, pero dijo, nos quedamos y el enemigo quiso, y vos me vas a sacar a mí. ¿Y quién más, pues? ¿En qué sentido? Si a mí me escogió Dios, te voy a sacar. Es que mire, qué tremendo. El diablo sabe de que hay cristianitos ahí que medio les dicen una cosa y se les apagó la luz, digo yo. Hermano, si somos humanos, pero Dios a humanos le ha delegado ese poder para echar fuera demonios. Que la gloria sea para el Señor. Él es el poderoso. Por eso me encantan las palabras de David. Has provocado, le dijo a Goliat. Y de verdad había provocado. Prácticamente al Señor le estaba diciendo. Porque mire lo que dice Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Y versículo 17. 16, 17. Y estas señales, oiga hermano, seguirán a quienes, a los perfectos. ¿A quién? Levante la mano, ¿usted cree? Amén. Ya lo vio el diablo, ya está temblando. Es que si no la levantó, dijo el diablo, es que este es mío. Y estas señales seguirán a los que creen. Oiga, en mi nombre. Imaginen el ridículo que hubiera hecho. Ahí sí me hubiera aplastado el diablo. En el nombre de Eduardo. A Jesús conocemos, me hubieran dicho. Porque lo conocen. Pero qué tremendo. En mi nombre echarán fuera demonios. Oiga, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Usted cree? Hágalo. No le tenga temor. Es débil. ¿Se recuerda lo que el Señor le dijo a la gente? Lo que leímos esta mañana. Hablando de Juan. Pero el más pequeño del reino de los cielos, mayor es que él, le dijo. Imagínense qué tremendo. Eso debemos de saberlo, hermano. Es que mire, no confiamos en nuestras fuerzas, son inútiles. Pero en el Señor somos más que vencedores. Amén. Entonces, tremendo. Hoy comprende lo que dice Pablo, pero no militamos según la carne. Nuestro poder no es según la carne. Tremendo el nombre de Jesús. Y Pablo también en Efesios capítulo 6, versículo número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Amén. Volvamos a nuestro texto de Marcos. Gracias. Marcos capítulo número 1, versículo número 24. Dice así el 24. Desde el 23 vamos a leer. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, oiga, póngale atención a lo que expresó. Póngale atención a la forma que él expresó. Las cosas que expresó. Mire lo que dice. ¿Qué tienes con nosotros? Es que no había legión. En este caso no había legión. No estaba hablando de muchos,
Pero oiga, ¿qué tienes con nosotros? Este es mío. Mire lo que el diablo dice de usted. Si está así. Este es mío. ¿Qué tienes con nosotros? Qué tremendo. Mira el derecho que le hemos dado. Pero qué lindo el Señor va. Aquí no hay derecho que te da. Aquí te voy a sacar, le dijo. Porque si este está en la sinagoga, es porque quiere ser libre. Si este está en la sinagoga, es porque anda buscando sanidad. Denle un aplauso al Señor, hermano. Es que mire, ¿qué es lo que lo trae a usted a la iglesia? Sanidad, liberación, ayuda, fortaleza, misericordia anda buscando y la vas a hallar. Porque has venido al lugar donde yo llego para bendecir al necesitado, liberar al cautivo, de los cuales todos nosotros somos necesitados. Todos somos necesitados. Si no fuera necesitado, yo estuviera en el mundo. Sí, por eso estamos aquí. Sí, esto es para enfermos, este es un hospital. La iglesia se caracteriza por gente en necesidad. Ha reconocido su necesidad. Si no, ¿para qué la iglesia, hermano? ¿Por qué no está usted en el hospital? Porque está sano. Cuando usted se enferme, corriendo, ustedes llévenme. ¿Por qué viene a la iglesia? Porque usted tiene necesidad. Y óigame, si usted se mantiene siempre en necesidad, este es su lugar. Aquí nos vamos a ver todos los enfermos. ¿Por qué te entrometes? Dice la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué te entrometes? Oiga, hermano, qué abusivo. Hablando en nombre del otro y el otro queriendo hablar. ¿Cuántos están bajo presión? ¿Cuántos el enemigo no los deja expresar? Ni siquiera expresar. Él hablaba en nombre del otro y el Señor sabía. ¿Por qué te entrometes? ¿Qué tienes con nosotros? Una forma de decirlo muy común en el antiguo pacto. ¿Se acuerdan cuando la mujer que le dio a Eliseo o a Elías, le dio de la harina, del pan, le hizo todo y el niño se le muere? ¿Qué tienes conmigo?, le dijo. Y así lo encontramos en varias partes de la Escritura. Amén. Cuando el demonio dice, ¿por qué te entrometes?, significa entera separación de intereses. Imagínense qué tremendo. Lo que el demonio le estaba diciendo al Señor. Es decir, tú y nosotros no tenemos nada en común. Tú y nosotros. Significa, hermano, que si este hombre estaba poseso es porque no quería nada con Dios. ¿Y cuántos hemos dejado los caminos del Señor? ¿O cuántos hemos dejado la oportunidad de congregarnos? ¿Cuántos hemos dejado la iglesia? Porque no queremos nada con Dios. ¿Pero por qué estaba ahí? Porque el mundo lo había sopapeado tanto que la única solución era en la sinagoga. Entonces sí venía a la sinagoga. ¿Y por qué vienes a la sinagoga? Porque estoy quebrado. ¿Y por qué vienes a la sinagoga? Es que me encontraron un cáncer. ¿Y por qué vienes a la sinagoga? Es que me siento solo. ¿Y por qué vienes a la sinagoga? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el diablo entró en él. Y es por eso, ¿por qué te entrometes con nosotros? Entonces, oiga, lo que significa entera separación de intereses. Es decir, tú y nosotros no tenemos nada en común. No te queremos. El espíritu inmundo estaba hablando por el poseso. No te queremos. Oiga, hermano, qué tremendo eso. Por eso estaba poseído. Si no, no hubiera habido posesión. ¿Por qué nosotros somos alcanzados por el diablo? Porque somos poseídos. Porque no queremos nada con Dios. Cuando nos rebelamos, aun cuando somos creyentes, nos exponemos a eso. Cuando nos rebelamos, podemos ser poseídos.
que es algo que la iglesia tradicional no enseña. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen temor a enseñar esa verdad? Si hermano, ahí está. ¿En dónde estaba el hombre? En la sinagoga, en el lugar de adoración, en donde había un maestro de la palabra de Dios. Ahí estaba. Por eso me da tristeza. ¿Cuál es el miedo de estos ministros? Es que nuestra vida no es ejemplar para eso, ni tampoco la mía, ni tampoco la de Pablo. Él dijo, miserable de mí. No es que anduviera en pecado Pablo, pero ¿qué conflictos había en él? Que dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Sin embargo, aquella mujer que estaba, hermana, poseída y que decía, hombre de Dios altísimo, la reprendió. Y el Señor no le permitió que un espíritu inmundo le dijera la verdad, porque de eso se agarraron después los fariseos para decir que estaba sacando demonios por Belcebú. No, si ahí tiene un trasfondo tremendo. Cállate, le dijo. Y de ahí se agarraron los, no exactamente de ahí, pero de eso se agarraron los fariseos y decían, por Belcebú echa fuera los demonios. Y qué tremendo cuando el Señor le demuestra por medio de la verdad que eso era imposible. Amén. Y le dice Jesús Nazareno. En un principio esto fue despectivo. En un principio esto fue de burla. Jesús Nazareno, si Jesús viene del cielo, si Jesús es el Hijo de Dios, en lo cuanto a lo que es Mesías, va. Y de Nazaret, Jesús Nazareno, al principio fue una burla. Ya después no fue burla. ¿Comprende eso? Y él pudo reconocer. Oiga, qué tremendo. Voy a terminar porque el tiempo se me acabó. Pero Jesús en el 25 le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia, sacudiendo con violencia, esa manifestación que le dio y que hizo, y dice en Lucas 4:35, que sacudiendo lo tiró al suelo, dice. Y otro dice, queriéndolo despedazar. Significa que el enemigo lo que quería hacer con él era eso, pero tenía límites. Ya no pudo hacerlo. Entonces lo aventó al suelo y lo soltó. Pero mire lo que dice ahí. En el 24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Has venido para destruirnos? El poder del diablo sobre el hombre es temporal, ilimitado. No le tenga temor. Cuando usted siente un área que usted no la puede controlar, venga y diga, Señor, ayúdame. Porque ese poder es temporal. ¿Y cómo es posible? ¿Y en dónde lo conocieron? Son cosas que teníamos que haber estudiado hoy. ¿Y en dónde lo conocieron los demonios? Qué tremendo estar en un lugar donde no hay competencia. O sea, incompetencia en el ministro. Qué triste, qué doloroso. Ahí vamos a estar todo el tiempo enfermos. Segunda vez. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que sea propicio. Señor, gracias. Porque nos alientas a aquellos que nuestra carne o el enemigo nos hace creer o sentir que somos hipócritas al venir a la iglesia. Y ese lugar, por eso, hermano, es nuestra lucha y por eso esa voz ajena a nosotros. Porque el diablo habla hasta en lugar nuestro. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Ahí habló por sí mismo. Sé quién eres. No habló en plural.
Habló en singular. Sé quién eres. El diablo sabe, hermano, quién es Jesús. Señor, tú sabes todo, Señor. Tú sabes lo que nosotros necesitamos. Hermano, hay temores. No es normal que hayan temores en nosotros. Ya no huya, ya no evada, como dije en un principio. No huya de esa realidad. Enfréntela. Dígale, Señor, aquí estoy. Tengo temores. Y hoy he comprendido que no es normal, Señor. Si tengo temores porque hay algo o alguien que me domina y me hace sentir temor. Hermano, este es el lugar donde Dios sana. Y algo tremendo, hermano, que no pude explicar. Este hombre no pidió auxilio al Señor, pero el Señor llegó por ese hombre a esa sinagoga. Había ahí un necesitado, había ahí un enfermo, había ahí uno lleno de conflictos, había uno que era dominado por otro, había uno que había sido conquistado por las tinieblas, pero ya no quería estar más conquistado, ya no quería estar más dominado, no quería estar más gobernado. Dios ve los corazones y Dios los pesa. Hermano, no es en mi nombre, no es mi palabra, es el nombre del Señor, un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Es su palabra, es su mensaje, es su poder, y usted es su propiedad. Señor, sé propicio en el nombre de Jesús. Señor, sé propicio en el nombre de Jesús. Lo pedimos. Señor, tú sabes nuestras luchas y nuestras batallas. Tú sabes, Señor, lo que nos influencia. Señor, tú sabes lo que nos mantiene cautivo o cautivos. Señor, tú sabes las áreas que dominan nuestra vida. Tú sabes que nos sentimos miserables. Tú sabes que nos sentimos impotentes. Y aunque no lo hubiéramos confesado, hermano, el Señor ya lo sabía. Y el espíritu inmundo no soportó la presencia del Señor. Y en el nombre de Jesús oramos en esta noche. En el nombre de Jesús, sal espíritu inmundo, sal espíritu impuro, sal espíritu maligno, sal espíritu malo. En el nombre de Jesús, sal ahora de esa vida, de esa alma, de ese cuerpo. En el nombre de Jesús. Usted que lucha, usted que batalla, nosotros los que luchamos, los que batallamos, seamos libres ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No importa cuál sea su lucha, su batalla. En el nombre de Jesús, sea libre ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, esto no lo harán ángeles. Lo harán hombres y mujeres de Dios en esta tierra. Por eso dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. En el nombre de Jesús, sea libre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.